Hola, les presento mi trabajo de investigación del Puente Internacional de la Amistad. Soy el alumno Edgar Peñalosa Quinto, el docente magíster ingeniero Ignacio Giovanni Calderón Paniagua. La introducción. El presente trabajo se ha realizado que está ubicado sobre el río Paraná, el Puente Internacional de la Amistad, que une la ciudad brasileña hacia la ciudad paraguaya. Su inauguración tuvo lugar el 27 de marzo del año 1965 por los presidentes Castelo Branco de Brasil y Alfredo Storni de Paraguay, como se aprecia en la siguiente imagen que separa el río Paraná, en el cual se encuentra la ciudad de Paraguay al lado izquierdo y la ciudad de Brasil al lado derecho. Marco teórico. La definición de un puente arco es un puente con apoyos de los extremos vanos en los cuales se hace una estructura en forma arco con la que se transmitan las cargas. Pueden ser de acero, concreto armado o pretensado, a veces de madera. Las tracciones y flexiones se evitan o se reducen al mínimo, con el cual se consiguen los materiales que no resisten a tracciones. Pueden ser usadas para construcción de este tipo de puentes. Las partes generales del Puente Internacional de la Amistad tenemos las siguientes, como se aprecia en la siguiente imagen. El tablero es la plataforma. El tablero donde se encuentra, el tablero se encuentra en esta parte, en parte superior del arco. El tablero, la plataforma suspendida, soportada a la calzada, el puente, en la estructura por donde recurren los vehículos, pueden ser los trenes, a veces los personales, o demás elementos cuales se puede diseñado el puente. La flecha se encuentra por este lado, la parte central. Concepto de los manuales son arquitectura para obtener el arco necesario para cubrir el vano, el óptica, ¿no? Donde se emplea para hallar las profundidades del espejo esférico o de lentes. Estrados, como se aprecia en el siguiente imagen. Los entrados se encuentra parte abajo, ¿eh? Parte superior del arco. Es un término arquitectónico que considera la superficie interior cóncava e inferior con el arco bóveda o de bóveda, ¿no? Dóvela, ¿no? O la cara de una dóvela que corresponde en esta superficie. Los extrados. Los extrados son los que siguen en el plano superior que se encuentra por este plano superior. Son externos, ¿no? Son arco la bóveda, a veces se denomina como traslado o espalda. Los tímpanos es el elemento verticales que se dispone en la lateral y que se aportan una rigidización adicional siempre y cuando se pueda asegurar la conexión en los elementos que conecta, como se aprecia en la siguiente imagen, ¿no? El arranque es el principio de un arco o bóveda. La cimentación son los elementos que resecte peor conocido como más débil de los elementos anteriormente como mencionados, ¿no? El menos conocido por la poca documentación que posee, además que de ser elemento oculto o poco accesible o considerados elementos más débiles, dado el escaso avance por la investigación geotécnica de nuestro país, lo cual conlleva muchas veces cimentación poco adecuada y provocan daños e incluso ruinas estructurales. El tipo de cimentación. Este tipo de cimentación es más utilizado el mejor rendimiento graduado con la confiabilidad. El primer tipo de cimentación es la profunda, ¿no? Que se conoce con la cimentación mediante los pelutes, que se aprecia en la siguiente imagen. Por este lado tenemos los pelutes con una profundidad iniciada. La clasificación del Puente Internacional de la Amistad, como se aprecia en la siguiente imagen, de la Puente Internacional de la Amistad.
El primero, por sus dimensiones. Este tipo de puente es destinado para el paso de vehículos. O también generalmente también incluida para la pasarela las personas de ambos lados, como se aprecia en el siguiente. Tienen una pasarela por este lado también. Y, y a ellos lo llamamos como viaductos. Por su uso, es una puente de transporte lenta. El siguiente imagen aprecia la congestión de los vehículos. Por eso lo llamamos como por un transporte lenta, ¿no es cierto? El siguiente, por su material de construcción. Es un puente de concreto armado, como se aprecia en el siguiente imagen. Está armado de concreto, ¿no? ¿No es cierto? Por concretos. Por su sección transversal, como aprecia en la siguiente imagen, tenemos una losa maciza, seguramente armada con los aceros, ¿verdad? Aquí tenemos una losa maciza. Y por su disposición en planta, es un tramo recto, como se aprecia en la siguiente imagen. Desde esta parte hacia Paraguay es un tramo recto, no tiene ninguna curvatura. Por el último tenemos por sistema estructural, es un tipo arco, como se aprecia en la siguiente imagen, es el puente tipo arco con una plataforma o tablero en superior. Las características del puente. Primero tenemos sobre superestructura. La longitud del puente asciende 552.40 metros, como que hemos visto en las primeras imágenes del Brasil hacia Paraguay, ¿no? Esta cantidad de longitud que tenemos del puente. Desviamiento. Desviamiento de 180 cuadrados. Como hemos visto en las primeras imágenes, es un tramo recto. Y por lo cual lo llamamos con ángulo 180 grados o tramo recto. Tipo del puente. Es un arco. Este arco tiene una longitud de 303 metros. Número de vías. Como estamos viendo en la siguiente imagen, las vías, los vehículos pasan y regresan y tenemos dos vías, ¿no? Dos vías. Ancho total del tablero. El ancho total del tablero se clasifica de este punto hacia el extremo de este punto, con un ancho total de 13.50 metros según la información básica de este puente. Ancho de rodura. El ancho de rodura 10.50, eso ya lo estoy aproximando. Como aquí según el ancho promedio de 13.50 y entonces las pasarelas ya estoy descontando como 1.50 metros de aproximadamente. Para ello más descontamos de pasarelas y la rodadura solo quedarían 10.50 metros. Si esto lo estoy aproximando. En la altura. La altura es la medida del suelo hacia la parte tableros, que asciende 78 metros de altura de esta parte hacia parte de esto, ¿no? El siguiente tenemos lo que es sobre estructuras. La superestructura está constituida por pilares con apoyos intermedios que reciben las reacciones, como se aprecia en la siguiente imagen. Aquí tenemos la reacción, otra reacción, y ello lo llamamos
Pilares, porque se está sosteniendo ambos tramos de este tramo sería dos tramos, para ello, para ello lo llamamos los pilares. Materiales. Los materiales para este puente han demandado como concreto armado de 43.000 metros cúbicos de concreto, cemento 14.000 toneladas, el acero 2.900 toneladas de aceros, maderas 120.000 metros cuadrados para puntales andamios, tornillos 12.000 toneladas, alambre de construcción 33.000 toneladas, acero enlaminados, cables, remaches, tornillos metálicos de alta tensión para la parte metálica del encofrado asciende a 1.300 toneladas, tanto detallado, pero tenemos los materiales que han utilizado para la construcción de ese puente. La cimentación está por pilotes. Es un tipo cilíndrica que está dada a una profundidad, ¿no?, viciada de concreto armado. Bien. El proceso constructivo desde el puente. Esta obra se inició con una entrega de terreno de ambos países, ya que está ubicada en el río Paraná, entre los países de Paraguay y Brasil, ¿no? El encauzamiento del río Paraná. La excavación del subbase para los pelotes según el expediente técnico. El vaciado del concreto en el pelón según las especificaciones que se encuentran en el expediente técnico. Puso una cimbra de acero de 157.30 metros de largo con una masa o con un peso de 1.200. ¿Qué quiere decir cimbra? Por ejemplo, aquí dibujamos, aquí tengo un arco y entonces un arco violará, entonces la cimbra, aquí por ejemplo supongamos que una madera y aquí un arco de madera, el sostenimiento aquí, y a esa parte de estructura llamamos una cimbra. Eso han propuesto una longitud de 157.30 metros con un peso de 1.200 toneladas. Tenemos columnas circulares para sostenimiento de vigas. ¿Dónde se encuentra el sostenimiento de esas columnas? Aquí también dibujamos. Y entonces aquí tengo un tablero. Y aquí aparecen las columnas. Estas son columnas. Estos son columnas circulares. Después de realizar esas columnas circulares, continúan con la viga base, se encuentran a 78 metros sobre el nivel del suelo hasta soportar las dos carreras que eran en esta plataforma. El tablero para soportar carpeta asfáltica. Después de construir, le empotran el tablero para su carpeta asfáltica del Puente Internacional de la Amistad, que está en el río Maraná. La importancia del puente. De este puente internacional de la amistad es especialmente para el comercio exportador, importador y intercambio cultural de ambos países, en la cual se mantiene como mejoramiento del año de 2016 hasta actualidad. Conclusiones. Concluye este trabajo que para buena culminación de este tipo de trabajo de investigación tiene que haber datos completos detalladamente. Este trabajo nos enseña los pasos de un puente en arco y los materiales a utilizar en el proceso constructivo. Muchas gracias.